poder compartir con ustedes esta mañana de Acción Popular. Nos sentimos satisfechos de saber que contamos con su apoyo y su respaldo en sus hogares. La situación del plan de regularización está ofreciéndonos la oportunidad a ustedes de corroborar todas las hipótesis y las premisas que hemos sostenido con relación a este proceso de naturalización y el proceso de regularización de extranjeros en el país. El sábado, dos periódicos distintos nos daban la oportunidad de que ustedes corroboraran evidencias que hemos transmitido a través de este programa con relación a este tema. El Listín Diario traía este titular en su primera plana: haitianos se quejan de los requisitos para la regularización. Ese titular lo traía el Listín Diario y el otro titular lo traía el periódico Hoy. Sorprendente. Para nosotros es sorprendente, pero viendo la periodista que calza la noticia, que es Jamie Jiménez, una persona a quien conocemos y quien ha cubierto muchos trabajos de nosotros en universidades con estudiantes haitianos, no nos sorprende que ella se haya hecho eco de informaciones que hemos vertido aquí en el programa. Haitianos se quejan de su embajada. Los haitianos se quejan de los cobros de su embajada en la República Dominicana. Se quejan por los requisitos que estamos exigiendo y estamos siendo bien benignos. Hemos tendido un puente, le hemos puesto un peaje con una duración de 12 meses para que ellos completen su expediente. Pero hay una queja de su embajada por los cobros de los servicios de identidad. Pasaporte, $100, hay que esperar 3 meses, lo que hemos dicho aquí. Acta de nacimiento, $50, y renovación en la misma libreta, $80, y tienen que esperar no se sabe qué tiempo. Nosotros estamos dando documentación gratuita a un Estado intransigente, abusador contra sus propios ciudadanos. Nosotros estamos entregando documentos gratuitos a los haitianos sin pedirle ninguna contrapartida al Estado haitiano. Es ahí donde está nuestra queja y nuestra crítica permanente. Todo esto, yo le pregunto a mis amigos que están inconformes conmigo por mis posiciones medulares, cardinales, frente a este proceso. En la política, y eso es lo que yo soy, porque no soy otra cosa, en la política, cuando se trata con estados, debe haber una contrapartida. En política no se le regala nada a ningún estado. Debe haber algo a cambio. Cuando estamos gastando $1.000 millones de pesos en el Estado Dominicano y el Estado haitiano ha recibido, que se sepa públicamente, de Venezuela $40 millones para este proceso. No se sabe cuánto ha dado CARICOM, tampoco cuánto ha dado la Unión Europea, cuánto ha dado la OEA, ni cuánto ha dado la ONU. No se sabe, porque ese es un secreto bien guardado en Haití. Porque tanto las organizaciones civiles como las organizaciones oficiales haitianas tienen el mismo patrón de comportamiento. El mismo patrón de comportamiento. En Haití no hay sistema político. En Haití los políticos lo que hacen es organizar organizaciones no gubernamentales. Todos los senadores, los diputados y la sociedad civil lo que se agrupa es en organizaciones no gubernamentales para manejar ayudas.
porque es la industria de la compasión internacional lo que mueve a Haití. Ellos cambiaron la esclavitud en el 1804 por la esclavitud de la compasión internacional ahora en el 2004. 200 años después, ellos cambiaron el modo de esclavitud. Ahora son esclavos de la compasión internacional. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Supliendo 1.000 millones de pesos dominicanos para orquestar, montar un plan tanto de naturalización como de regularización, sin que haya un sacrificio económico del Estado haitiano. Y la prueba, lo dije, hará unos 15 o 20 días, cuando se dijo que la ley de naturalización estaba y que el plan de regularización comenzaba la semana pasada. ¿Qué le estamos exigiendo al Estado haitiano? Ese es el Estado haitiano que nos está diciendo a nosotros que violamos derechos humanos, que somos esclavistas, que somos racistas y que hay discriminación. Es ese Estado, es ese consulado, es esa embajada. Son los representantes sociales de esa embajada en el país. Son los pastores evangélicos. Es el centro Bonó, el Juan Montalvo, es el padre Serrano que nos está diciendo a nosotros, racistas, discriminantes, esclavistas, son ellos. Y no son capaces de exigirle a esa embajada, a ese consulado, que transparente sus actividades, sus acciones. ¿Dónde está participación ciudadana? ¿Dónde está la Comisión de los Derechos Humanos de los haitianos? Para exigirle a la cónsul haitiana, que es mi amiga, Anne-Marie Sadin. ¿Dónde están para pedirle a Madame Sadin, aquí en este país, mi amiga Anne-Marie, que sea más condolida, más solidaria con sus ciudadanos? ¿Dónde está esta horda de participación ciudadana del Centro Juan Montalvo para pedir justicia al Estado haitiano? Por esto, hoy no tenían todo, no iban, dijeron que traerían al país unidades para darle servicio de identidad, servicio de oficialía civil a sus ciudadanos. ¿Dónde están las unidades? ¿Dónde están los furgones que anunciaron en febrero? ¿Dónde están? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la Unión Europea? ¿Dónde está la Corte Internacional de los Derechos Humanos de Costa Rica? ¿Dónde está la OIT? Todos esos grupos internacionales y agencias internacionales que nos han acusado internacionalmente, ¿dónde están para darle salida? ¿Dónde está la solidaridad internacional del CARICOM con los ciudadanos haitianos que van al consulado haitiano en República Dominicana y tienen que ver a sus defendidos pagando $100 por un pasaporte nuevo, esperando 6, 7 meses, y por la renovación en la misma libreta, $80, y $50 por expedirle un acta de nacimiento, entregada a 6 meses. ¿Dónde están los derechos de esos haitianos? ¿Quiénes en este país se encargarán de reclamar estas violaciones a los derechos humanos de los haitianos perpetrados por su propio Estado? ¿Dónde están los dominicanos? ¿Dónde está el señor Ranieri? ¿Dónde está el señor Corripio? ¿Dónde está el señor Manuel Estrella? ¿El señor Fernando Capellán? ¿Dónde están los Bonetti? ¿Dónde están los Vicini? Que son los grandes padrinos nacionales de toda esta horda de ataques contra el propio Estado dominicano. ¿Dónde está esa gente? ¿Por qué esa gente no saca de sus fondos para darle a la cónsul haitiana y a toda la empleomanía de la embajada para que sean más sensatos con sus ciudadanos? ¿O es que solo es de este lado que está la maldad?
contra los ciudadanos haitianos. Es que solo somos nosotros. Todo esto lo hemos dicho. Lo hemos dicho. Vaya a Mirabelé, vaya a Inchi, vaya a Tomasí. Eso es cerca de aquí, de la frontera. Eso se va a pie. Y busque un registro civil. A ver si lo encuentra. Un cambio de libreta en Haití le coge 1 año y medio a cualquier ciudadano común y corriente. Un cambio de libreta de pasaporte, 1 año y medio. Un acta de nacimiento en Haití le toma 9 y 10 meses expedirla. Una cédula, 1 año y 2 años para expedir una cédula. Y lo hemos dicho aquí, y nos dicen que nos excedemos. No hablamos aquí por boca de ganso, hablamos con conocimiento de causa, porque hemos pasado 20 años investigando este tema y trabajando este tema día por día. Por eso no improvisamos nada. Y todo lo que decimos aquí puede salir los medios a corroborarlo, y vienen con la información. Vienen con la información, confirmando la información que damos aquí. Por eso ese respeto que tienen por nosotros, tanto los intelectuales haitianos como la oficialidad haitiana. Nos respetan, porque nos hemos ganado ese respeto a base de talento. A base de talento nos hemos ganado el respeto en Haití. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Que el mes del orgullo gay que celebra la embajada americana se ha repartido, se ha distribuido en la administración pública. Parece que a muchos ministros el embajador norteamericano no les invitó para la celebración, la inauguración del mes del orgullo gay, y en el Ministerio de Salud Pública le han cargado el dado al doctor Jesurum, al director del Luis Eduardo Aybar, por el colapso de los hospitales. O sea, a veces uno tiene necesariamente que pensar y darle un tono jocoso a lo que ocurre en la administración pública. La falta de asistencia económica, el colapso y el gasto excesivo, la falta de un plan para ejecutar un presupuesto, tiene que pagarla un director de hospitales. La incapacidad de un ministro tiene que pagarla un director de hospitales. Porque quien debió renunciar y pedir su sustitución es don Freddy Hidalgo. Ese es el que debe renunciar y pedir su sustitución. Pero decía la semana pasada que en mi campo, en La Gallera, decían, aquí no levantan gallo, cuando un gallo le habían dado 4 o 5 espuelazos y el dueño del gallo lo tenía en la arena todavía, en la valla, peleando contra el otro gallo. Aquí no levantan gallo. Aquí no levantan un ministro inepto, un ministro incapaz, ni renuncia ni le cancelan por incapacidad. Se premia, porque eso es lo que se necesita. Gente incapaces en la política. Los partidos están llenos de eso, de gente incapaces, de canallas, gente que han cambiado su dignidad por la lealtad, como los perros.
que pierden su dignidad. El perro es el mejor amigo del hombre, porque pierde su dignidad en aras de la lealtad. Y la lealtad es un valor de doble sentido, de doble vía. La lealtad no es destructiva, la lealtad es constructiva, de dignidad. La lealtad tiene una dignidad. Para ser leal, tiene que ser sobre la base de una dignidad. De una dignidad. O sea, de una plenitud de derecho. Así es que debe ser la lealtad. Plenitud de derecho entre los dos amigos, o entre el esposo y la esposa. Plenitud de derechos es lo que es lealtad. La dignidad de la lealtad es la plenitud de derechos, la plenitud de deberes y la plenitud de obligaciones. No es de un solo lado. Entonces, lo que estamos viviendo en el Ministerio de Salud Pública, y hoy se inventa con un experto en huelgas que sustituye al doctor Jesurum, un médico con todas las condiciones, con todas las cifras, como especialista médico que es. Pero es quien paga el plato roto del fracaso del Ministerio de Salud Pública y del fracaso de Danilo Medina en las políticas de sanidad y en la política de prevención de salud pública. Lo paga el doctor Jesurum. Como dicen la gente comúnmente, la soga rompe por lo más fino. Quienes debieran renunciar son Danilo Medina y Freddy Hidalgo en el tema de la salud, porque es un fracaso de ellos. Este no es un fracaso del doctor Jesurum, porque no es ese el único. Y en el Robert Reed, que tuvo que la vicepresidenta ir a decir que ella va a pagar a los suplidores del Robert Reed los 100 millones de pesos. ¿De dónde lo saca? Está en el presupuesto de la vicepresidencia. Ese dinero es una violación presupuestaria, porque la vicepresidenta no está para estar cubriendo gastos de salud en los hospitales. Es otro barrilito que tiene la vicepresidencia de la República. Si ella hace eso, porque ella se supone que no debe manejar presupuesto para pagar gastos de salud. Porque hay un ministerio que tiene partidas consignadas para eso. Entonces me ponen a Enriquillo Matos, un experto en huelgas médicas, para que sustituya al doctor Jesurum. A un hombre con una capacidad probada. A una persona con una capacidad y una honestidad probada, como médico, como profesional y como usted lo quiera. Pero él es que tiene que salir culpable de todo esto. Por eso hablo del orgullo gay. Porque es ficción. Porque es ficción. Es hacerle creer a ustedes que el problema era el administrador o el director del hospital. Y los otros hospitales, el José María Cabral Ibáez, el Robert Reed, el padre Villini. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? ¿Está resuelto el problema? ¿Está resuelto el problema ahora? Miren, este es el periódico de ayer. Ese es el periódico de ayer. ¿Qué tiene que decir Freddy Hidalgo de ese titular? Y el doctor Jesurum salió el jueves. ¿Qué tiene que decir Freddy Hidalgo de eso? ¿Qué tienen que decir? ¿Van a mandar a la vicepresidenta también para allá? Entonces que le asignen el Ministerio de Salud Pública a doña Margarita Cedeño de Fernández y que con la posición de vicepresidenta de la República. Porque ya tuvimos a Milagros Ortiz Bosch, vicepresidenta y ministra de Educación. Que el presidente emite un decreto nombrando a la vicepresidenta ministra de Educación, de Salud Pública, para que tengamos el problema resuelto. Porque son los directores el problema y no acciones desorejadas, acciones violentas
acciones criminales, acciones delincuenciales de un ministro. Acciones criminales de un ministro y acciones delincuenciales de un ministro es lo que tienen los hospitales hundidos hoy. Lo decíamos a principios de este año. Mucha gente nos llamó para decirnos que nos estábamos excediendo. Lo decíamos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Obras Públicas. Lo hablábamos. Y decían que era una campaña. Yo no hago campaña. Yo soy político. Yo estudio lo que está pasando. A mí no me cuenta nadie en el oído. Yo no oigo voces. Cuando tomo un tema, es a profundidad que lo llevo. Y sé lo que estoy diciendo. Y ustedes están viendo el colapso del sistema de salud y el sistema sanitario. Y el sábado, Nuria Piera sacaba a flote todo lo que hemos dicho, todas las suciedades que hay en el Ministerio de Salud, de Educación. Confirmaba Nuria Piera todo lo que hemos dicho del Ministerio de Educación. Todo lo que hemos dicho del Ministerio de Educación lo confirmaba Nuria Piera el sábado en su programa. Yo le pregunto a mis amigos maestros que me llegaron a llamar, inclusive el Julio Batista llegó un día a decirme, pero ven acá, ¿qué te pasa a ti? No me pasa nada, Julio, porque sé que tú me estás viendo. En el programa hablan los educadores aquí en la tarde a las 7 de la noche. Y yo le decía eso. Es que es un desastre. Es un desastre el Ministerio de Educación y es un desastre el Ministerio de Salud Pública. Un desastre. Usaré unos segundos para cambiar de desastre, pero ahora social. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Serie de sacerdotes han provocado una primera plana de ayer domingo en el periódico El Nacional. Pero ya el periódico Camino había hecho, o sea, el semanario Camino de la Iglesia, había hecho un señalamiento en el mismo sentido. Esta es la primera plana del periódico El Nacional de ayer. Bandolerismo aterroriza fieles de iglesia. No es bandolerismo, porque no hay bandolerismo en esto. Hay pandillerismo, que es lo que no quiere decir el periódico. Hemos estado hablando desde diferentes medios de comunicación, tanto programas producidos por nosotros como en conferencias y trabajos sociales que hemos hecho junto con la Policía Nacional. Y hemos advertido, pero nadie quiere aceptar ese término. Es pandillerismo, no bandolerismo. Las pandillas están creciendo junto, paralelo y exponencialmente con lo que llamamos juntas de vecinos. Por cada junta de vecinos que hay en un barrio, hay 5 o 6 focos de pandilla en cada barrio. Oigan lo que estamos diciendo. Por cada junta de vecinos que se estructura en un barrio, se están gestando 5 y 6 pandillas en ese mismo barrio.
O sea que hay un desbalance social. ¿Por qué esta realidad, que no es una realidad sociológica, que no es una realidad psicológica, conductual, ni psiquiátrica, es una realidad política? Y lo estamos tratando, esta realidad política, como una situación sociológica, estamos buscando razones sociales para justificar el pandillerismo. Y no es un problema de buscar razones, sino de razonar este tema políticamente. A las pandillas no se le puede dar razones, sino razonar su comportamiento desde la órbita política, desde la órbita de cómo afecta la vida, cómo impacta la vida del ciudadano el pandillerismo. La iglesia es un aspecto. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué las escuelas? No se han puesto a pensar en eso. ¿Por qué las pandillas atacan las iglesias y atacan las escuelas? No es porque quieren robarse un cáliz, ni porque quieren robarse un abanico de una iglesia. Es porque quieren desmoralizar la iglesia y no al cura. Desmoralizar lo que allí se congrega. Es hacerle probar a los otros miembros de pandilla que la iglesia, la escuela, es impotente frente a ella, frente a la pandilla. Esa es la ideología de poder, porque este es un problema de lucha de poder, lucha de espacio. No es un problema psicológico, ni es un problema psiquiátrico, ni es un problema sociológico. Es político porque trata con el tema de poder. Es poder. Ese racing que ustedes ven en las calles, que desafía los carros públicos, los carros privados, las guaguas, los camiones, y levanta el motor en una sola goma, es un desafío de poder. Mando yo en este espacio, y cuidado si me topa, que hay 60 motoristas que te vuelven allí añicos. Es poder. El juego que estamos viviendo, los sacerdotes, mi amigo y hermano Luis Rosario, le llamo así porque he trabajado infinitas veces con la Pastoral Juvenil Católica, con grupos sociales en Migua, en Jaina, en El Carril. O sea, eso es lo que he hecho. Es poder. Ellos entienden que es una agresión a la iglesia. No es una agresión a la iglesia, es lo que representa a la iglesia. Porque ellos son la avanzada, ellos son los trailers, ellos son los avances de un problema que está detrás de ellos, que es narcotráfico, que es violencia, criminalidad y delincuencia. ¿Qué necesita esa violencia, esa delincuencia y esa criminalidad organizada? Necesita que la gente entienda que la iglesia no le sirve para nada y que tampoco la escuela le sirve para nada. Es la pérdida del valor, dejar fijo en el psiquismo de los ciudadanos, la pérdida del valor que tiene la escuela y la pérdida del valor que tiene la iglesia. Pero estamos viendo esto como delincuencia, criminalidad y violencia, y vamos a llamar a la policía. Es diálogo, porque detrás de todo esto hay una inteligencia. Se mueve el narcotráfico, se mueven las empresas roneras, se mueven las empresas de cerveza, se mueven las empresas psicotrópicas, todas esas bebidas anabolizantes que la juventud hoy está bebiendo, está consumiendo. Toda esa economía psicotrópica, que es igual que la economía del alcohol, igual que la economía del narcotráfico, de las drogas, porque lo que está pasando es que hemos establecido listones, niveles, para decir, bueno, el alcohol no es una droga, porque es una bebida social. Tiene una estructura, tiene una estrategia, igual que el narcotráfico. Quien vende whisky, quien vende ron, quien vende cerveza y quien vende toda esa bebida o todas esas sustancias psicotrópicas. Y quien vende el diazepam, quien vende
barbitúricos, quien vende los alucinógenos, quien vende los ansiolíticos. ¿Cuál es el negocio? Que haya mucha gente ansiosa para vender los ansiolíticos, que haya mucha gente ansiosa, que el deseo de fumar, que el deseo de beber gobierne su comportamiento, para que haya mucha gente consumiendo cerveza, consumiendo ron, y lo propio hacen los que venden la ludopatía, los juegos de azar. Son todos iguales. Ustedes no ven que la mejor manera de lavar dinero en este país es con una banca de apuestas. La mayoría de estos productores y vendedores de apuestas son también lavadores del narcotráfico. Pero no lo queremos decir, porque lo tenemos diputados, senadores, síndicos en el poder. Y estas pandillas responden a las estrategias de estos grupos que están enquistados en el poder político y social. Y por eso los sacerdotes ven como una agresión a Dios. No es una agresión a Dios, es un encargo, es una esperanza, es una estrategia, es una oferta de la violencia, la criminalidad y la delincuencia. ¿A quién? A la sociedad dominicana. ¿Dónde estamos los políticos buscando los cortafuegos de esta estrategia del narcotráfico que busca destruir, reducir el valor de la iglesia y el valor de la institución escuela? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué la escuela? Porque son las dos instituciones fuera de la familia que sirven de puente a esa bestia que sale de la casa y entra a la sociedad, el puente, el camino, lo que es la intermediación social, antropológica, de esa fiera que está en la casa, que son nuestros hijos. Para que entren a la sociedad tienen que pasar por esos dos filtros, por la iglesia y por la escuela. Hay que destruir esos dos filtros para que esta bestia salga como una bestia igual a la calle y podamos manipular su impotencia, podamos manipular sus impulsos, controlar todo lo que tiene que ver con una nueva emoción que él quiera probar. La manejamos nosotros allá en los vicios, en esas cosas que llamamos vicios, en el ron, en la cerveza, en la droga, en el alcohol, en el juego de azar. Es toda una estrategia igual, pero la política aquí está en Miguel Vargas, en Leonel Fernández, Danilo Medina, que si se reelige o no se reelige, y que Luis Abinader, que Reinaldo Pared, que Francisco Javier, y el país se nos está yendo de la mano. Y la iglesia, como ha concentrado toda su estrategia en los últimos 30, 40 años, más en el Éxodo 20, en ese conjunto de nos que tiene Moisés, ahí no matarás, no. Esos nos hay que convertirlos necesariamente en posibilidades para poder abordar este juego con las pandillas lo que han hecho es tupir nuestra niñez, nuestra preadolescencia y nuestra adolescencia. Es ahí donde está el trabajo de la política hoy. Cómo acercarnos a la sociedad. Y es donde está el desfase de la propia policía. Por más que le hemos dicho y por más que hemos trabajado con diferentes direcciones centrales que tienen que ver con el acercamiento del policía a la sociedad, que no se entiende, porque la policía se resiste a cambiar de métodos. Por más que hemos dicho y seguimos diciendo, este es un asunto de diálogo, de lenguaje, de cómo nos vamos a comunicar en la sociedad a través de los clubes, de las juntas de vecinos, cómo nos vamos a comunicar, cómo nos vamos a hablar con esta sociedad nueva que está surgiendo ahí, con una gran influencia de los medios de comunicación, de la internet, de todas estas redes sociales. ¿Cómo vamos a intervenir en eso? ¿Cómo vamos a hacer el inventario de informaciones, la expresividad de esta niñez, la expresividad de esta preadolescencia y la expresividad de esta adolescencia que tenemos? Es ahí. Es con talento que tenemos que acercarnos a esa expresividad que tiene el niño, que tiene el preadolescente y que tiene el adolescente. Si es que queremos verdaderamente y creemos en la política. Porque lo contrario tendremos que aceptar lo que todo el mundo dice. Esto se jodió. Usaré
unos minutos para cambiar de jodienda. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en las farmacias. Levapen, siempre bien. No quieran ustedes saber el programa que tenemos entre Albert y Basora aquí, los camarógrafos, con este último tema que tratamos. Ellos dicen que la Biblia, que lo que se está cumpliendo es la Biblia. La Biblia no está para que se cumplan malos designios, la Biblia está para anticiparse. La historia salvífica que narra la Biblia, porque es la historia salvífica de un pueblo, la Biblia, si fuera así, que tienen que cumplirse las profecías y que todo tiene que ser un desastre, Jesús no tuviera ninguna razón de ser. Si fuera así, ¿no? Si fuera que ya esto está perdido y que todo esto está jodido, Jesús no tiene ninguna razón de ser. Y Jesús es esperanza. Entonces, si Jesús es esperanza, lo que hay que pensar que la Biblia está para servirle al hombre para su propia liberación. Y todo esto, estos retos están precisamente en la belleza y el gran milagro de la cruz. Ahí está la grandeza del Nuevo Testamento. Donde no hay Nuevo Testamento es donde Lucho Jiménez en la refinería. Parece que no ha visto el Nuevo Testamento. Dice Lucho Jiménez que él invierte $180 millones para mejorar la situación del gas. En la refinería hay irregularidades. En la refinería hay irregularidades. Él pide que le den las pruebas. Señores, lo que pasa en la refinería no es nuevo, ¿eh? No es Pelucho el culpable. De la refinería han salido muchas empresas ligadas a presidentes de la refinería dominicana de petróleo. Políticos que han llegado ahí han sacado empresas y son hoy grandes comercializadores de combustible. Hemos dicho los nombres. Francisco Javier García es un ejemplo vivo de lo que estamos diciendo. La refinería, Pelucho está invirtiendo $180 millones para aumentar el almacenaje de gas licuado de petróleo. Hemos dicho en este programa que la refinería dominicana de petróleo se roban 11,000 galones de gas licuado de petróleo cada día. Con el conocimiento de Pelucho Jiménez y de todo el personal que está al frente de la refinería. Y si él me va a ampliar con $180 millones el depósito de gas licuado de petróleo, significa que él me va a ampliar el robo que hay en la refinería. Él dice que quiere que le demuestren las irregularidades. Pelucho, usted mismo aceptó que había robo de combustible en la refinería hace 6 meses, y tengo el periódico. Pero usted dijo que no podía hacer nada. Eso fue lo que usted dijo, que era inevitable ese robo. Y era inevitable el robo, porque usted tenía que, yo le digo ahora por qué usted dice que es inevitable, y por qué usted se escuda en que le busquen pruebas. Oh, y no está el DNI ahí. No me digan que esa es la cosa esa que se llama SECON, que tiene Industria y Comercio. No me digan eso. No está el DNI ahí. ¿Para qué está el J2, el A2, el M2 y el G2 del Ejército? ¿Para qué están esos organismos de investigación? ¿Para qué está la policía? ¿Para qué está el DICRIN o el DINTEL?
la Dirección Central de Inteligencia Delictiva y la Dirección Central de Inteligencia Criminal. Si usted quiere saber dónde está el robo en la refinería, siéntese en el propio comité político del PLD y mire a la derecha y a la izquierda, y usted encontrará los responsables del robo de 11.000 galones de gas licuado de petróleo que hay en la refinería. Busque a ver de quién son las bolitas que venden ese gas robado en la refinería. Las cerca de 1.200 bolitas. Bolitas son unos camiones pequeños que tienen un envase redondo, le llaman bolitas, vendiendo gas licuado de petróleo a 70 pesos el galón, a empresas y a residenciales. Pregunte a ver, señor Pelucho Jiménez, no le estoy dando demostraciones, le estoy dando evidencias al J2, al G2, al A2 y al M2, al DNI, al DICRIM y al DINTEL. Le estoy dando las evidencias que están en las calles. Apresen 40 o 50 bolitas de esas. Y ellos, los choferes, les van a decir quiénes son los responsables del contrabando de combustible, de gas licuado de petróleo, de gasolina y de gasoil que entra contrabandeado al país y que se roban en la refinería dominicana de petróleo. ¿Se las roban con qué? Con la raya. Un mecanismo artificial para robarles a todas las intermediarias de gas licuado de petróleo. Les roban 11.000 galones de gas licuado de petróleo y cerca de 6.000 galones entre gasolina, gasoil y queroseno. Se roban en las refinerías diario. Políticos que son los dueños de esas empresas. Y le digo a Pelucho que se siente en el comité político del PLD y mire a un lado y mire a otro lado y ahí encontrará los dueños del contrabando del combustible y los dueños del robo de la refinería. Y simple, pero hay, ¿y quién podrá llegar donde estos señores? ¿Quién les pisará los callos a estos señores? Porque eso es a la luz pública. Aquí se sabe dónde y cómo se vende el gas licuado de petróleo a 70 y a 80 pesos, según le parece, porque no le cuesta nada. Eso es lo robárselo de la refinería y competir de manera desleal con todas las otras empresas intermediarias que tienen que pagar sus impuestos. Eso no pagan ningún impuesto. Por eso han crecido así como la verdolaga. Son hongos. Crecen como hongos económicamente. Son todopoderosos señores de los combustibles. Gente que en el 96 no eran dueños ni de su cartera. Gente que en el año 96 no eran dueños ni de su cartera. Porque no tenían cartera, porque no andaban con dinero. Y hoy son grandes comercializadores de combustible en este país. Multimillonarios en dólares. Robándose los combustibles de la refinería. Contrabandeando combustibles dañados. Importando gasoil saturados en azufre y vendiendo, traspasándolo al mercado sin ningún control ni de aduana ni de ningún tipo. Eso es lo que estamos viviendo. Y se han hecho ricos haciendo esto a la luz y con la complicidad de todas las autoridades dominicanas. Porque ¿dónde está la inteligencia de las Fuerzas Armadas? ¿Dónde está la inteligencia en las Fuerzas Armadas? ¿Dónde está la inteligencia en el DNI? No lo saben igual que como lo sabemos nosotros. Pero nadie se atreve a poner el cascabel al gato.
Estos son gatos que no hay que le ponga cascabeles. Esa es la realidad que estamos viviendo. Sin embargo, todos nosotros tenemos que estar pagando gas licuado de petróleo a 113 pesos el galón. Y estos grupos políticos tienen bolitas vendiéndole a empresas, vendiéndole a residenciales el gas licuado de petróleo a 80 y a 70 pesos el galón, porque no les cuesta nada. Esa es la realidad. Usaré unos segundos para entrar en el último tema del programa. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Tenemos un problema político en el país con la violencia doméstica. Pero el problema político que tenemos primario es la conceptualización del tema violencia de género. Y cómo se hace una ideología de poder, una ideología política alrededor de esto. En el mismo caso que tratábamos con las pandillas, a partir de la sociología, a partir de estadísticas. Las estadísticas no nos sirven como fuentes confiables para investigación. Son datos. Y la política no está para idolatrar datos. La política está para corroborar, desechar evidencias. La política no se puede manejar por estadísticas ni por encuestas. En un edificio de 8 personas se consumen, de 8 apartamentos, se consumen, vamos a suponer, 64 libras de pollo. La estadística me dice que 8 libras de pollo consume diariamente cada familia. Y no es verdad. Eso no es una verdad. La encuesta me dice que cada familia, cada integrante, cada apartamento consume 8, porque estamos hablando de promedio. Y no es así. Cuando usted dice que hombres matan 7 mujeres en una semana, usted está dando una cifra, un dato. Pero ese dato no separa, no distingue la realidad o la verdad de hecho y la verdad de derecho. Porque es un problema de violencia familiar. Y en ese mismo lapso, 2 mujeres mataron a sus maridos y se suicidaron. Entonces la violencia no es un asunto de decir que hombres matan 7 mujeres. No, la violencia doméstica ha dejado 9 muertes. Y no entremos en que si es macho o es hembra, si queremos resolver el problema. Porque este es un problema de conquista, es un problema de polisemia del término amor, de una polisemia amorosa, porque estamos llamándole amor al dinero. Tengo amor por el dinero, tengo amor por la mascota que tengo en mi casa. El amor es diverso, por eso es que hay una polisemia. Y todos los sentimientos afectivos los convertimos y los conformamos y los confundimos con amor. Hay amores que son filiales y hay amores que son eróticos. Hay amor a la conquista, que es lo que más estamos tratando. Cuando un hombre conquista a una mujer o cuando una mujer conquista a un hombre, eso no es amor. Muchas veces es adicción y no es amor. Muchas veces es dependencia y no es amor.
Entonces el tema es la unión entre hombres y mujeres tiene que ser reforzada necesariamente. Tenemos que trabajar desde la política para que el hombre encuentre una forma de profesionalizar su conducta y su comportamiento como hombre, y que la mujer encuentre una forma de ejercer y profesionalizar su conducta y su comportamiento como mujer. Porque aquí hay varios factores. Hay problemas de ansiedad cuando el deseo es que gobierna, el deseo sexual o el deseo de conquista es el que gobierna el comportamiento. Cuando ese deseo es que está gobernando o controlando el comportamiento, entonces hay ansiedad. Cuando ese ya no es deseo, sino que yo tengo una demencia, un frenesí por la conquista que tengo, ya yo tengo un problema de depresión. Cuando ese deseo, esa ansiedad que yo tengo por lo que, y ese apego, ya hay un problema de depresión. Y ahí, tanto en la ansiedad como en la depresión, la persona que padece este trauma oye voces que le dice, sigue, insiste, que tú la vas a conseguir, tú la vas a recuperar si es que se le ha ido. Y voces que le dicen, destrúyela, mátala, golpéala. Voces constructivas, voces insistentes y voces destructivas. Y ahí no cabe psicólogo ni psiquiatra. Ahí cabe el autocontrol del individuo. Ahí cabe el control automático, los sistemas de controles automáticos que tiene que desarrollar el individuo en su infancia, en la niñez, en la preadolescencia y en la adolescencia. Siempre pongo el ejemplo de Hillary Clinton y Mónica Lewinsky. Esos momentos difíciles que vivió Hillary Clinton con su esposa y el tema Mónica Lewinsky. Ese control que tuvo aquella señora, ese autocontrol que tuvo aquella señora, primera dama de los Estados Unidos, para manejar este problema. Para manejar ese problema. Y ese es el ejemplo que les quiero dejar. Y eso se aprende en la escuela, en la iglesia, en la casa. Es que se aprende eso. Ese sistema automático que tiene el ser humano para controlarse. Esto no lo debo hacer, esto me da vergüenza. El miedo a hacer lo mal hecho es lo que tenemos que profundizar en la escuela. Esa educación moral que hemos perdido en la escuela y en la iglesia. Nos veremos esta tarde en Acción Popular.